Canal Foros X, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues seguimos avanzando en nuestra temática de la filosofía medieval, ¿verdad? Que muchos filósofos también la van a considerar como filosofía cristiana. Y bueno, pues hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de San Anselmo de Canterbury, ¿verdad? Un gran teólogo, un gran filósofo, bueno, pues que da bastantes aportes interesantes a lo que viene siendo la época del Renacimiento y de la Ilustración, donde algunos autores de aquella época van a aceptar su argumentación y otros tantos, bueno, pues van a rechazar ese planteamiento que va a proponer San Anselmo, ¿verdad? Así como toda filosofía, ¿verdad? De problemática y de cuestionable, bueno, pues intentan, ¿verdad?, de dar algunas explicaciones, sobre todo en este aspecto ontológico. Así que, bueno, mis estimados amigos, los invitamos a que compartan esta transmisión en sus redes sociales, que no le cambien, que se queden con nosotros y pues bueno, vamos a presentar a nuestro gran invitado del día de hoy. En el programa de hoy nos acompaña el presbítero Eric Urias Mendieta. Dentro de su formación académica tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además, cuenta con la maestría en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en la ciudad de Roma, Italia. Así que démosle la más cordial bienvenida al presbítero Eric Urias Mendieta. Bueno, pues aquí ya tenemos a nuestro invitado, Padre Eric. Bienvenido a este espacio de Filosofando. Muchísimas gracias por hacernos pues este espacio, ¿verdad?, ante su apretada agenda, ¿verdad?, que se tiene, y pues le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Jorge Gasca, ¿verdad?, compañeros acá en el seminario. Sí, exactamente. Durante algún tiempo fuimos contemporáneos, pues gracias por la invitación y con gusto pues estamos aquí, ¿verdad?, para compartir un poco de pues este gran santo San Anselmo de Canterbury, pues que pues muy relevante, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, Padre, pues lo invitamos a usted y a toda nuestra audiencia a que veamos este breve video de la biografía de San Anselmo de Canterbury para que nos contextualicemos pues en todo este planteamiento filosófico, ¿verdad?, que plantea este gran santo. Así que, bueno, vamos a el video de la biografía. San Anselmo de Canterbury o de Aosta, 1033 al 1109. Teólogo y doctor de la Iglesia Católica, fue abad en el monasterio benedictino de Santa María de Bec, Normandía, en el que había ingresado en 1060 y fue arzobispo de Canterbury desde 1093. Como arzobispo intentó sustraer de la influencia regia las elecciones episcopales y preservar la independencia de la Iglesia, lo que le valió el destierro en 2 ocasiones. San Anselmo fue uno de los prelados más cultos de su tiempo. La especulación filosófica, según él, era una consecuencia exigida por la fe. Sostenía la necesidad de creer para comprender a fin de intentar luego comprender lo que se creía, no anteponer la fe. Según Anselmo, era presunción. Sin embargo, no apelar a continuación a la razón era negligencia. En la cuestión de los universales, se inclinó hacia la solución platónica. De este realismo proviene el valor de la llamada prueba ontológica de la existencia de Dios propuesta por Proslegium en 1078.
tenemos la idea de un ser perfecto. Entre los atributos que hacen perfecto a un ser se encuentra la existencia. Si le falta la existencia, no es perfecto. Luego, el ser perfecto existe. El argumento ontológico de San Anselmo se basa en establecer una correlación entre nuestras ideas y la realidad. Por ello fue aceptado por filósofos racionalistas como René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz, pero rechazado por Emmanuel Kant, quien afirmó que el hecho de que concebíamos una cosa no prueba en absoluto su existencia fuera de la mente. Entre sus obras cabe destacar Cur Deus Homo, donde expone una hermosa doctrina de la redención, considerando el fundador de la teología escolástica. Su influjo sobrepasó el medievo y alcanzó incluso hasta la reciente teología de Karl Barth. Así que en el programa del día de hoy vamos a hablar de San Anselmo de Canterbury. Y bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso nuevamente. Y bueno, pues nos toca un gran filósofo, ¿verdad? Un gran filósofo a analizar en este programa. Y creo que San Anselmo, padre, no sé usted cuál sea su opinión, pero como que le da un poquito de continuidad al planteamiento de San Agustín, sobre todo en este aspecto de la relación que hay entre la fe y la razón. Creo que le da como que esa continuidad a este planteamiento filosófico. Sí, claro que sí. San Anselmo de Canterbury, como bien lo mencionas, ¿verdad? Pues da una continuidad a lo que es, bueno, un poco el platonismo, un poco también de lo que ya nos había hablado San Agustín sobre la fe, sobre la razón, cómo nos va pues diciendo, ¿verdad?, que hay una sola verdad, la revelada por Dios. Pero pues sí, en este santo, en este filósofo y en este santo San Anselmo de Canterbury, pues podemos encontrar, ¿verdad?, muchas cosas que ya con San Agustín pues se nos ha mencionado en cuestión de estas dos cosas, ¿no? Ya San Agustín lo mencionaba, ¿no? La fe y la razón pues son esas dos alas para llegar a la verdad. Y ahora con Anselmo, bueno, pues también se vuelve a tocar estos temas pues muy importantes, ¿no? Que de alguna manera en esta época medieval yo creo que estas dos características de la fe y la razón van a ser de suma importancia, porque ahora la argumentación no solamente es la elocuencia en el diálogo, claro, la elocuencia en el discurso, sino que más bien aquí ya el argumento va más encaminado a esta demostración racional, ¿no? Claro, sí, mencionas estas dos partes importantes, ¿no? Creo que en ocasiones, como sabemos, a lo largo de la historia, pues bueno, se ha caído pues a veces en esos extremos, ¿no? En un racionalismo o en un fideísmo. Creo que en estos filósofos, en Anselmo de Canterbury, pues podemos ver, sí, a lo mejor un peso un poco más, podemos decir, en cuanto a la demostración de Dios, cómo vamos a partir de la fe, y la razón pues va a iluminar la fe, ¿no? En ese sentido, pero no, ahora sí que no desecha ni la fe ni la razón, ¿no? Sino son dos alas, como ya lo diría San Agustín, dos alas para llegar a esa verdad. Y como dices, pues no solamente es el argumentar, sino pues es tomar las dos cosas. Y antes de irnos a una pausa, padre, desde su opinión, desde su argumentación, ¿San Anselmo se puede considerar como la influencia en Santo Tomás de Aquino para, en su planteamiento de Santo Tomás, sacar las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios? Pues digo, quizás alguna influencia, ¿no? Sabemos que pues, bueno, Santo Tomás de Aquino, pues un poquito más, ¿verdad?, enfocándose en lo que es Aristóteles, ¿verdad?, y lo va tomando. Sin embargo, pues alguna influencia pues sí debió de haber tenido, ¿no? No lo lleva tal cual como lo ha mostrado San Anselmo, pero sí quizás le ayudó bastante. Recoge pues algunos aspectos, claro, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, amigos, pues no le cambie, quédese con nosotros, comparta ahí en sus redes sociales este programa de Filosofando. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos.
Canal Foro CX. Marca la diferencia. Otra vez en vivo. Hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Aquí de regreso, estimados amigos, y vamos a abordar nuestro primer temita, ¿verdad? Que es la relación de fe y razón, que podemos allí hilvanar un poquito, relacionar con el planteamiento de San Agustín, ¿verdad? Que también los invitamos a que revisen esos programas, dedicamos 2 programas a San Agustín. Pero bueno, pues tenemos aquí en San Anselmo que el punto de partida, ¿verdad? Se tiene que, lo único que le preocupa a San Agustín, bueno, pues es la inteligencia, ¿verdad? De la verdad revelada, el camino a seguir no es de la razón a la fe, sino a la inversa, ¿verdad? Por ello, San Anselmo, ya nos decía aquí el padre Eric, le va a dar más peso a la fe, ¿verdad? En este aspecto de comprender esta verdad revelada, y bueno, pues la razón va a servir como que ese soporte para demostrar prácticamente lo que en las Sagradas Escrituras podemos encontrar, ¿no? Sí, creo que es pues muy importante, como lo has mencionado, ¿no? Este tema conocido, pero que bueno, pues a veces hay que ahondar pues un poquito más, ¿no? Porque a veces pues podemos caer en confusión, ¿no? San Anselmo, ¿verdad? Como después más adelante lo vamos a ver, como algunos pues lo refutaron, ¿no? Refutaron ya lo que es lo que él planteaba, ¿no? Lo que él proponía. Pero bueno, pues yo creo que nos sirve bastante a nosotros pues profundizar en este filósofo, en este santo, y sobre todo ahorita, bueno, pues detenernos, como lo mencionas, en este tema sobre la unidad entre la fe y la razón, ¿verdad? Y queda expresada este tema de la fe y la razón en su célebre frase, ¿verdad? Que es Fides querens intellectum, que es la fe busca el entendimiento, ¿verdad? La fe busca el entendimiento. Entonces, la cual significa que los temas de la fe se han de iluminar con la luz de la razón, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero partiendo pues desde la fe, ¿verdad? La verdad revelada. Desde ahí parte San Anselmo, y entonces pues sí, la razón, ¿verdad? Pues va a iluminar esa fe para poder pues sí llegar a lo que es la verdad, ¿verdad? Pero como mencionamos, las dos cosas importantes. Exactamente, aquí prácticamente en esta época se va a distinguir por este aspecto de la fe y de la razón, para encontrar la verdad única, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que también aquí está a todo lo que da, pues bueno, la religión católica, ¿verdad? Es la que va teniendo también prácticamente pues las vías del conocimiento, y bueno, pues tiene un gran auge religioso toda esta época, y creo que al buscar desde la antigüedad, que lo podemos rastrear con los griegos, se trata de encontrar la verdad, ¿no? Es verdades absolutas que podemos rastrear desde los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Y creo que en esta época la verdad revelada pues es profundizar precisamente en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y la única fuente que se tiene en ese momento para profundizar en esa verdad universal, en esa verdad absoluta, bueno, pues son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Les dan el peso en esta época a la fe, bueno, teniendo en cuenta que dentro del cristianismo se da todo este proceso filosófico, teológico, que tiene un boom
pues bastante grande. Claro, sí, como lo mencionas, San Anselmo, bueno, pues en su momento, pues sus preocupaciones fundamentales, perdón, eran de tipo religioso y de tipo, pues, espiritual. O sea, va haciendo, sí, su argumento ontológico, ¿verdad? Pero bueno, pues también en ese sentido, partiendo desde lo religioso y desde lo espiritual, no algo, pues, meramente intelectual, ¿verdad? Sino que va unido también a esto, lo espiritual, lo religioso. En este sentido, concibe la filosofía como una ayuda para comprender la fe, ¿verdad? Como ya hemos mencionado, hay una sola verdad, lo que ya él mencionaba, ¿verdad? La revelada por Dios, esa verdad revelada por Dios, que es objeto de fe, pero la razón puede añadir comprensión a la fe y así, pues, reforzarla. Pero bueno, siempre desde el sentido también religioso, desde el sentido, pues, espiritual. Ya hemos mencionado la expresión credo ut intellegiam, resume su actitud: la razón sola no tiene autonomía ni capacidad para alcanzar la verdad. Él lo menciona así, por sí misma, pero resulta útil para esclarecer la creencia. La razón queda situada en una relación de estricta dependencia con respecto, pues, a la fe. Pero siempre no separarlo, ¿verdad?, de lo que es, pues, lo religioso, de lo que es lo espiritual, y como se ha mencionado, bueno, pues para llegar a esa verdad. La verdad, pues, revelada por Dios. Exactamente. Aquí podemos entender, si estoy mal, corríjame, padre, en este aspecto, la fe aquí nos va a ayudar a comprender lo que la razón no puede ver de la figura de Dios, o de este conocimiento de Dios, que es lo que se quiere dar a conocer. Hay que tener en cuenta también que aquí está bastante este desarrollo teológico, por eso van, pues, de la mano. Pero creo que con estos autores, ¿verdad?, con estos filósofos, San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, que son como que los que marcan más la historia, ¿verdad?, de esta época, meten a la fe como este aspecto, ¿no?, de comprender lo que la razón ya no me alcanza, ya no es demostrable, es cuando entra la fe. La fe. Sí, claro, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Llegar a los extremos, pues, sería equivocado, ¿no? Un racionalismo total o un fideísmo total, pues yo creo que nos desvía, ¿no? Entonces, ciertamente, la razón, pues, no alcanza a comprender muchas cosas, ¿no? Dentro de nuestra iglesia tenemos algunos, ¿verdad?, dogmas, tenemos algunos misterios y demás que con nuestra sola razón o con nuestra pura razón no vamos a alcanzar a comprenderlos, ¿no? Sabemos, bueno, que pues, los racionalistas, pues, simplemente creen en lo que se puede experimentar en el momento, en lo que pueden ver, experimentar, y sin embargo nosotros no, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? La fe, pues, lógicamente nos va a ayudar a comprender ciertas cosas que con nuestra sola razón no podemos comprender, no podemos esclarecer o incluso explicar totalmente, ¿verdad? Entonces ahí entra la fe, pues, a iluminar esa parte. Exactamente, aquí podemos entender esta dualidad que tiene, pues, toda la doctrina de la iglesia, Claro. ¿verdad? Está basada en estos dos grandes conceptos de fe y razón, donde se demuestra racionalmente los dogmas, Claro. ¿verdad? Y también prácticamente por medio de la fe se puede decir que se está demostrando el dogma, ¿no? En este aspecto de la credibilidad, ¿no? De la aceptación de un cierto símbolo, ¿verdad?, de una profesión de fe, ¿no? Vamos, en estos planteamientos dogmáticos, ¿no? Claro, sí, dentro, bueno, de los dogmas, como hemos mencionado, dentro de los misterios, lógicamente se razona, pues, hasta donde se puede, no es que estemos desechando la razón, ¿verdad?, pero no abandonarlo solamente en la pura razón, ¿no?, sino también la fe, que juega el papel importante. Exactamente, allí como que pues es un equilibrio, ¿no? Claro. En este aspecto, para comprender, pues, obviamente esta fe, esta enseñanza que, bueno, pues la Iglesia Católica, pues, nos ofrece, ¿verdad? En este, pues, magisterio, pues, de la Iglesia, ¿no? Por ello, importante para todos los católicos, bueno, pues, conocer precisamente este tipo de filosofía, ¿verdad?, que es la que sostiene, bueno, pues, el argumento racional, pues, de toda la teología que después, bueno, pues, se va a desarrollar a lo largo de los años. Sí, creo que, bueno, filósofos, como ya lo has mencionado, importantes desde los presocráticos, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues, leer, comprender estos autores de estos filósofos, San Anselmo de Canterbury, San Agustín, Santo Tomás de Aquino,
bueno, pues que son una base pues importante dentro de lo que es pues el cristianismo, ¿verdad? Y que es bueno, ¿no?, en estos programas acercarnos pues a estos filósofos tan importantes. Muy bien, padre. Bueno, pues vamos a otra pausa, no le cambie, quédese con nosotros que vienen otros temas bastante interesantes sobre San Anselmo de Canterbury, ya que pues vamos a abordar sus planteamientos ontológicos que, bueno, pues fueron parteaguas, ¿verdad?, para la época del Renacimiento y de la Ilustración, como ya mencionábamos al inicio del programa. Quédese con nosotros, no le cambie, enseguida regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. De regreso, estimados amigos, aquí a su programa Filosofando. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por compartir en sus redes sociales estas emisiones, ¿verdad? Donde pues prácticamente estamos celebrando el programa número 41 y pues gracias a todo el apoyo de ustedes, ya que pues nosotros realizamos este programa con mucho cariño, con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a abordar este segundo temita, ¿verdad?, que es bastante interesante y que es sobre su aspecto ontológico de San Anselmo, ¿verdad?, donde también pues bueno, vamos a presentar su argumento ontológico precisamente en este aspecto del conocimiento a la verdad, en este conocimiento de esta verdad absoluta, de esta verdad revelada, y que de alguna manera pudiéramos decir que este argumento ontológico está pocamente influenciado por la metafísica de Aristóteles, ¿no? En este sentido de preguntarse sobre el ser, pero en este caso sobre el ser de la verdad revelada, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos da como verdad revelada? ¿En dónde la podemos encontrar? ¿Y cómo la podemos categorizar como una verdad revelada, ¿no?, en este sentido ontológico que nos presenta San Anselmo? Sí, San Anselmo, bueno, como se menciona, ¿verdad?, nos ofrece pues este argumento ontológico, estos pasos, ¿verdad?, que se van pues dando, y bueno, pues nos lo presenta en la demostración que nos ofrece en el Prologion. Fue motivada esta obra, según sus propias palabras, por la petición de sus compañeros benedictinos, ¿verdad? Como sabemos, tenía sus compañeros de reunir en un solo argumento la fuerza
probatoria que los argumenta, ¿verdad? Y en este caso, pues se nos presenta esta argumentación, ¿no? Creo que es bueno, pues un poquito ir, con los mismos pasos que él nos va mencionando, ¿verdad? Para no perdernos y pues ver ese argumento. Pues él lo menciona así, ¿no? Así pues, oh Señor, tú que das inteligencia a la fe, concédeme cuanto conozcas, que me sea conveniente entender que existes, como lo creemos, y que eres lo que creemos. Ciertamente creemos que tú eres algo mayor, que lo cual nada puede ser pensado, ¿verdad? Como ya hemos mencionado, pues parte de ahí, ¿verdad? Lo más grande que nosotros pues podemos pensar, y ese ser que acabas de mencionar, bueno, pues en Dios, pero partiendo de la fe, y después, bueno, pues la razón que la va iluminando. Va avanzando en este argumento ontológico. Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Ahí lo va, pues, va argumentando San Anselmo esto. Pero cuanto me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, este mismo insensato entiende lo que digo, ¿verdad? Cuando estás hablando incluso con este insensato, como lo menciona él, lo que entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe, ¿verdad? Creo que lo va pues argumentando de esta manera, porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento y otra que entienda que la cosa existe, porque cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va a hacer, lo tiene ciertamente en su entendimiento, pero no entiende todavía que exista lo que todavía no ha realizado, ¿verdad? Una cosa entonces estar en el pensamiento y otra cosa hablar de la realidad. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el entendimiento, sino que entiende también que existe lo que ha hecho. Sí. Así es, padre. Y bueno, pues vamos a una breve pausa, muy breve. Enseguida regresamos. No le cambie para seguir con este argumento de San Anselmo. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo. Hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Vamos, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Amigos, aquí en su programa Filosofando. Y bueno, pues vamos a continuar, padre, con este argumento que nos estaba explicando de San Anselmo. Sí, estábamos mencionando cómo hace esta diferencia, ¿verdad?, entre lo que se piensa y entre lo que existe, ¿no? Porque después, bueno, pues como sabemos, más adelante lo vamos a ver, le rebaten, ¿verdad?, su argumento ontológico, y bueno, pues él habla pues también en defensa de su mismo argumento, como estábamos mencionando. Una cosa es que la cosa exista en el entendimiento y otra que entienda que la cosa existe, ¿verdad? La realidad y lo que es en el entendimiento. Porque cuando el pintor, como estábamos hablando sobre este ejemplo, cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va a hacer, lo tiene ciertamente en su entendimiento, pero no entiende todavía que exista lo que todavía no ha realizado, ¿verdad? Lo tiene pues sí en la mente, pero todavía no es real, podemos decirlo. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el entendimiento, sino que entiende también que existe lo que ha hecho, ¿verdad? Pues en este sentido ya lo que es la realidad. El insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, ¿verdad? Porque cuando oye esto, lo entiende, y todo lo que entiende existe pues en el entendimiento, como nos lo va planteando San Anselmo. Y ciertamente aquello mayor
que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir solo en el entendimiento, ¿verdad? Según San Anselmo nos va argumentando de esta manera, pues si existe, aunque solo sea también en el entendimiento, puede pensarse que exista también en la realidad, lo cual es mayor. Por consiguiente, si aquello mayor, que lo cual nada puede pensarse, existiese solo en el entendimiento, se podría pensar algo mayor que aquello que es tal que no puede pensarse nada mayor, ¿verdad? Él hablando, ¿verdad? Lo rebaten, pues precisamente diciéndole, ¿no? Como, bueno, entonces el hecho de que ya exista en tu pensamiento ya quiere decir que exista en la realidad. En la realidad, exacto. Él, bueno, para ciertas cosas, para lo material podemos decir, pues él ciertamente dice, bueno, pues puede existir en el pensamiento y no puede existir en la realidad, pero el hecho ya de hablar pues de ese ser supremo, hablar de Dios, entonces es precisamente ahí donde dice San Anselmo, ¿verdad?, que incluso el insensato que llegue a negar pues la existencia de Dios, dice, con el hecho del pensamiento, de que lo tenga puesto en el pensamiento, pues ya San Anselmo habla pues de esa realidad, de la existencia de ese ser supremo. Aquí hace la diferencia, ¿no?, de hablar de ese ser, ¿verdad?, que es Dios, a la diferencia de hablar de ciertas cosas materiales, ¿no? Como le refutan a San Anselmo, dice, bueno, entonces el hecho de que yo me imagino unas islas hermosas, unas islas muy bonitas, entonces ya con el hecho de que yo las piense, quiere decir que existen, y bueno, pues ahí dice San Anselmo, en ese sentido, bueno, pues ahí sí hace una diferencia, puede ser que existan solamente en el pensamiento, o puede ser que no existan en la realidad, pero al hablar de Dios, bueno, pues sí, ya el hecho de tener ese pensamiento de ese ser pues supremo, podemos decir, entonces le da la existencia, ¿no? Esa existencia obviamente en las dos partes, ¿verdad? Tanto en el entendimiento como en la realidad. Como en la realidad. Aquí entendiendo la existencia de Dios en la realidad, Padre, es por la creación de Dios, de este mundo material de nosotros, o cómo San Anselmo pues va compaginando, ¿verdad?, esta idea de Dios en nuestra realidad. Porque, bueno, de aquí, de esto que ahorita nos comentó, me acordé de René Descartes, ¿verdad? Claro. Que decía también lo que nosotros pensamos, pues tiene esa existencia, ¿verdad? De esa realidad, de allí del cogito ergo sum, ¿verdad? De la res extensa y demás. Esta existencia de la realidad de Dios, ¿la vamos a entender por medio de la creación de este mundo? Claro, ahí lo va, bueno, argumentando también San Anselmo. Dice, concebimos a Dios como aquello mayor que lo cual nadie puede pensarse, y esa idea de Dios es comprendida por bueno, él lo menciona, ¿verdad?, por muchas personas, pero aquello mayor que lo cual nada puede pensarse debe existir, no solo mentalmente, como ya lo hemos mencionado, en la idea, sino también extramentalmente, es decir, en la realidad. Pues siendo la existencia real una perfección, será más perfecto, mayor que. Ahí, bueno, pues hablando, ¿no?, de esa perfección, como ya más adelante también en Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y se va hablando pues de esa perfección hasta llegar, bueno, a Dios. El ser existente en la realidad que otro que posea los mismos atributos, pero que solo exista mentalmente, de otro modo caeríamos, en una flagrante contradicción, lo que no puede ser aceptado por la razón. En consecuencia, Dios existe no solo en la mente como idea, sino también extramentalmente en la realidad. Pues que también va a tener que ver, bueno, con lo que es la creación, ¿no?, que acabas de mencionar, y siempre llegando pues a lo último y a lo primero que podemos decir, llegar a ese ser que es Dios. Exactamente, y en esto extramental es donde va puesto la fe. Claro. ¿Verdad? O sea, lo entendemos la idea de Dios en nuestra mente, en nuestra razón, y lo extramental es, sí, en esta manifestación de la creación, y es donde ponemos a Dios, ¿no? Como en la fe, como con todas las características que Dios tiene, ¿verdad? Que este ser supremo tiene, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? El todopoderoso, y que de alguna manera pues es el generador, claro, de todo el cosmos, ¿no? Ya por ejemplo, en la filosofía de Platón, ahí habla pues del demiurgo, no le da esta categoría de Dios, ¿verdad? Claro. O de una divinidad, pero sí ya habla de un ser superior, ¿verdad?, en este aspecto de la creación del mundo. Entonces, creo
creo que lo único que le faltó a Platón fue como que metiera ese aspecto de la fe, ¿no? Cosa que se hizo, bueno, San Agustín, San Anselmo, y que va a ser Santo Tomás de Aquino también. Sí, claro. Ahí, bueno, ya como hablas de ese demiurgo, de ese ordenador, ¿verdad? No propiamente poniendo el nombre de Dios, sino de ese ordenador, ¿verdad? Pero ya como mencionas, con San Agustín, con San Anselmo, con Santo Tomás de Aquino y todo, bueno, pues lógicamente ya entra el concepto de Dios como ese ser primero, como ese ser supremo, como ese ser creador también, y que pues le da orden a todo, ¿no? Entonces creo que estos conceptos en estos santos, en estos filósofos, bueno, pues ya nos van a ayudar a nosotros pues a comprender un poco más pues lo que es en este caso estos argumentos sobre la existencia de Dios. Exactamente, y que también, bueno, pues es parte fundamental aquí para el cristianismo que se desarrolla en esta época, porque también aquí en esta época de lo que viene siendo la época medieval, pues surgen bastantes herejías ante la fe, y pues todos los santos filósofos, bueno, empiezan a elaborar precisamente este tipo de argumentaciones, explicando con ejemplos. Ya lo vemos, bueno, ya más adelante lo vamos a abordar en un programa con Santo Tomás de Aquino, pero si nosotros vemos lo que es la Suma Teológica, como viene estructurada, ¿no? El argumento, el contraargumento, la demostración del argumento, ¿verdad? Para contrarrestar prácticamente a esos extremos, ¿no? Que ya señalaba, o nos quedamos en la razón o nos quedamos en la fe, donde vemos que prácticamente todo ser humano, en cuestión de razonamiento, desde mi punto de vista, creo que manejamos estos dos aspectos, ¿no? De la fe y la razón. Se tenga o no se tenga una religión, pero bueno, creemos en lo que nosotros estamos pensando, en lo que nosotros estamos conociendo, y allí pues le vamos dando como que ese aspecto de fe al argumento, ¿no? Claro, sí, creo que estos filósofos, estos santos, San Anselmo, Agustín, Santo Tomás y demás, pues bueno, lógicamente toman estos conceptos filosóficos precisamente para pues argumentar y para explicar muchos misterios, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de nuestra iglesia católica tenemos los sacramentos, exacto, ¿no? Entonces se habla de sustancias, se habla de pues accidentes y demás. Exacto. Entonces son muchos conceptos filosóficos, pero que van a ayudar a explicar precisamente esos misterios, en donde también entra la fe, ¿no? Cuando hablamos de la Eucaristía, cuando hablamos de otros misterios, ¿no? Del misterio de la Santísima Trinidad y demás. Entonces, esos conceptos filosóficos de estos filósofos, bueno, pues nos ayudan a explicar para que nosotros podamos comprender pues más estos misterios, pero bueno, decíamos sin irnos siempre a los extremos, ¿no? Siempre yo creo que ya Aristóteles y otros filósofos y demás hablan pues precisamente de ese equilibrio, ¿no? De ese equilibrio, y aquí yo creo que podemos hablar también de ese equilibrio entre la fe y la razón, aunque ciertamente algunos parten de la razón, algunos parten de la fe, pero pues siempre teniendo en cuenta esas dos alas, ¿no? Como ya mencionamos, San Anselmo, bueno, pues sí parte de la fe, pero la razón que ayuda. Entonces ya otros filósofos, bueno, pues también tomarán estos dos conceptos y muchos otros conceptos filosóficos que nos van ayudando hasta nuestros días a comprender pues muchos misterios, y que bueno, pues llegan hasta nuestro tiempo. Exactamente, y que bueno, pues sirven de bastante explicación hasta hoy en día. Volvemos a insistir en este aspecto de lo que nosotros conocemos como el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Se le conoce a San Anselmo también como un doctor de la iglesia, sí por la filosofía que desarrolló, pero también más por el peso de la teología que tiene San Anselmo y que desarrolla en este sentido de dar respuesta a estos conflictos que estaban en su tiempo, ¿verdad? Y que pues fue un gran defensor de la fe cristiana, de la fe católica, a partir de estos dos grandes aspectos, ¿verdad? De aquí que entonces comprendamos que nuestra fe, ¿verdad? Para los que son o somos católicos, bueno, pues está fundamentada tanto en todo el dogma, ¿verdad? Tanto en la fe como en la razón, ¿verdad? No solamente se basa en una vía
del conocimiento. Ya lo vamos a ver más adelante con Santo Tomás. No solamente se basa en una vía del conocimiento, sino que se requieren ambas para llegar al conocimiento perfecto o pleno de este ser supremo que es Dios, ¿no? Para comprender pues prácticamente toda su verdad revelada contenida pues en las Sagradas Escrituras. Claro, sí, creo has mencionado pues algo importante, ¿no? San Anselmo, bueno, como es santo, filósofo y demás, pues, y su argumento ontológico, pues como bien lo sabemos, algunos filósofos lo aceptaron alguna parte, otros pues incluso lo han rechazado, ¿no? Entonces yo creo que ya hablábamos, ¿no? De San Anselmo, que lo que él busca, bueno, también hay que meterlo en ese aspecto espiritual, en ese aspecto religioso. Entonces busca la verdad. Entonces no es simplemente defender un argumento por defenderlo, o simplemente Exacto. Lo que quiera, sino tanto él como los demás santos, ¿no? Y filósofos pues seguramente van siempre buscando la verdad, ¿no? Entonces seguramente, bueno, este argumento ontológico de San Anselmo nos puede ayudar bastante, independientemente de que otros filósofos pues rechacen este argumento, ¿no? Pero nos va pues también ayudando en cierta manera. Exactamente, a tener pues esta comprensión pues bueno, más fundamentada, más sustentada. Y bueno, Padre, pues agradecerle el espacio, el tiempo que nos brindó para compartir, bueno, pues estos conocimientos, ¿verdad?, de San Anselmo, y esperamos que tenerlo pues en emisiones pues más adelante, Padre. Sí, no, pues muchas gracias a ti, ¿verdad?, por la invitación. Y creo que pues es muy importante, ¿verdad?, pues ciertamente ir a lo mejor ya más a fondo a los textos, ¿verdad?, de estos filósofos, para que pues nosotros podamos tener una comprensión más amplia, ¿no?, de estos grandes pensadores. Así es, exactamente. Una cosa es lo que comentamos aquí nosotros, ¿verdad?, a diferencia de que ya te metes a las fuentes, y bueno, pues allí ya se abre todo el badaje de perspectivas, de conocimientos, que bueno, pues prácticamente invitamos aquí a toda nuestra audiencia, ¿verdad?, a que pues se instruyan, se cultiven, consigan las obras de estos grandes autores, ¿verdad?, o de los autores que les vayan agradando, bueno, pues para profundizar pues prácticamente en este conocimiento y seguir, bueno, pues en esta búsqueda de la verdad. Y agradecer, Padre, de nueva cuenta que nos haya acompañado. No, gracias a ti por la invitación, y estamos pues aquí para lo que se ofrezca. Muy bien, Padre. Bueno, pues estimados amigos, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el programa, y bueno, pues los seguimos invitando a que en la próxima semana, ¿verdad?, que en la próxima semana nos sintonicen aquí por Canal Foro CX, ya que vamos a hablar de otro gran santo, también filósofo y teólogo, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Entonces los esperamos, ¿verdad?, la próxima semana. Así que, bueno, pues están al pendiente de su programa Filosofando. Y pues, estimada audiencia, muchísimas gracias por su atención, y nos vemos en la siguiente emisión. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX. Marca la diferencia.